tardes a todas y a todos. Bienvenidos a otra clase de esta diplomatura de formación política para la integración regional. Así que bueno, hecha la presentación formal de la clase del día de hoy, me toca presentar al expositor. En esta ocasión tenemos el agrado, tenemos y el orgullo, ¿por qué no?, de presentar a un gran compañero, Héctor Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, un militante con todas las letras, amén de sus responsabilidades en cada uno de sus cargos que desempeña, y aparte, por qué no decirlo, es un amigo de la casa, al cual siempre lo recibimos con mucho afecto y, por supuesto, atentos a su palabra. En este caso, recurrimos al gringo para que nos dé una clase sobre la historia de la integración regional, Atlas y agregado obrero. Así que sin mucho más, con esto se estaría cerrando el primer bloque de la parte del movimiento obrero de esta diplomatura. Pero sin ir mucho más adelante, lo que quiero es cederle la palabra a nuestro querido gringo. Bueno, gracias por la presentación, Carlos, un amigo. Realmente es un gusto estar acá en APSE y bueno, haber sido convocado para conversar sobre este tema, un tema que realmente en lo personal me apasiona y creo que es bueno siempre repasar lo que fue esa maravillosa experiencia en el peronismo con las particularidades de lo que el peronismo realizó en nuestra patria, ¿no? Es decir, que a veces aparecen olvidadas esas experiencias tan importantes, tan valiosas, que creo que aparte de contarlas, hay que tratar de rescatarlas y ver que como adecuado a los tiempos, esos grandes objetivos que se planteaban siguen totalmente vigentes. Lo que tal vez la realidad se ha modificado, hay situaciones distintas, pero no se modifican esas metas, esos objetivos que se planteaban dentro de esa maravillosa etapa que fue la revolución peronista y que hoy pareciera ser como que muchos le quieren sacar esa caracterización de revolución y plantearnos precisamente a lo que el peronismo logró romper en ese momento, plantearnos dentro de una estructura, en un esquema de un sistema liberal en donde por supuesto el peronismo pierde todo peso y todo valor. Lo han intentado, ha habido experiencias en donde se ha demostrado que el peronismo logra sobreponerse a esos intentos de convertirlo en una fuerza dentro del sistema liberal. Y yo lo que digo es que para comprender lo que fue la experiencia de los agregados obreros, lo que fue la experiencia del impulso a una central latinoamericana que llegó a formarse como el Atlas, lo que fue, digamos, ese proyecto de avanzar en el ABC, que era integración latinoamericana. Es decir, es importante comprenderlo dentro de una revolución que fue inédita, porque en general nosotros estamos acostumbrados cuando repasamos la mayoría de las transformaciones y revoluciones en el mundo, que tienen una etapa que empieza con lo político, se proyecta después hacia lo económico y transforma en lo social. Pero en principio viene por una acción de lucha armada, guerrilla, guerra, lo que fuera, o un partido revolucionario que es el elemento político que después toma, digamos, de alguna manera gobierno y desde allí construye o protagoniza una revolución. El peronismo es algo, yo digo, inédito, ¿no? Tal vez haya otras experiencias parecidas, pero es al revés. A esa lógica de lo político primero, lo económico después, lo social viene de la mano de lo anterior, es
empieza totalmente al revés, empieza con lo social, es decir, provoca a través de la acción social una fuerza importante que se compone fundamentalmente de los trabajadores, porque son los beneficiarios de esa acción social, que es todo el periodo entre el 43 y el 45. Esa acción social que había permitido lograr conquistas impensables hasta ese momento en el movimiento sindical, los convenios colectivos, la discusión de igual a igual con las patronales, el aguinaldo, las jubilaciones, todo lo que fue el estatuto del peón, las particularidades, es decir, provocan, digamos, una revolución social primero, sin una construcción política previa. Eso genera una fuerza política que da origen a un hecho como el 17 de octubre que permite tomar el gobierno. Y permite tomar el gobierno contra toda la lógica hasta ese momento establecida de la democracia, porque los partidos tradicionales no hay ninguno que apuntale ese movimiento político que nace. Es decir, hay que crear un partido nuevo. ¿Y quién lo crea? Los trabajadores, el Partido Laborista, con un concepto programático, porque esos sindicalistas del Partido Laborista, que fueron protagonistas esenciales en lo que fue el gran levantamiento popular del 17 de octubre del 45, es decir, tenían programas previos en los que el Perón lo que había logrado es que interpretando esos planteos del movimiento obrero los había llevado a la realidad. Entonces, cuando llega el año 45 y se produce ese levantamiento popular que abre las puertas a poder llegar al gobierno. Sin 17 de octubre, digo yo, jamás podemos pensar que hubiera habido una elección como la del 24 de febrero de 1946. Es decir, eso lo genera esa fuerza social que es el movimiento obrero organizado, levantándose, ganando las calles, liberando a Perón y poniendo un partido nuevo, el Partido Laborista, para que se pueda ir a elecciones contra todo lo que había sido la partidocracia hasta ese momento, que se une inclusive para impedir la llegada de esa fuerza del movimiento obrero encabezada por Perón al gobierno. Ahora, había una preocupación previa de Perón que estaba planteada en la medida que se iba avanzando en esos derechos laborales, en la justicia social como primer paso de la revolución, que era cómo se sostenía eso en el tiempo, porque sin el manejo del poder económico, de los recursos económicos, era imposible mantener en el tiempo esas conquistas sociales. Es decir, ¿de qué manera se pueden mantener las conquistas, los derechos laborales y lo demás? A partir de un proceso de desarrollo nacional, de industrialización, que es lo que permite después tener dignidad en el trabajo, mayores derechos y todo lo demás. Si seguíamos con el modelo agroexportador y el control de la economía en base a los sectores oligárquicos, era imposible mantener el tiempo, aguinaldo, jubilación, convenios y todo lo demás. Por eso Perón, antes de asumir el 4 de junio del 46, avanza en algunas decisiones que son estratégicas para manejar la economía. Y que bueno, es llamativo, pero hoy a veces cuando discutimos cómo podemos volver a retomar el proyecto nacional y popular, nos encontramos con que no controlamos lo que no controlaba Perón en ese momento, y por eso toma esas medidas. Por ejemplo, el control del Banco Central, que es control del sistema financiero. El directorio estaba conformado, había 6 directores, creo dos de ellos ni siquiera hablaban castellano, hablaban inglés, es decir, era una conformación manejada en función de la banca extranjera, sobre todo la británica. Nacionaliza el Banco Central, primera medida. Si no manejamos el sistema financiero, ¿cómo vamos a poder generar recursos crediticios? ¿Cómo vamos a poder volcar hacia digamos, lo que el pueblo necesita como para poder desarrollar la nación y, bueno, el pueblo mantener esas conquistas y crecer aún más? Segunda medida importante, la creación del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que era el comercio exterior. Por eso digo, vengamos en el tiempo y digamos lo mismo que estamos discutiendo hoy cuando decimos que el comercio exterior lo manejan un puñado de multinacionales, que son hasta los dueños de los puertos, manejan el río Paraná, bueno, todo tiene que pasar por Montevideo. Perón toma la decisión en ese sector estratégico que es el que genera los principales recursos, la riqueza diferencial,
Y el IAPI es el instrumento que permite que el Estado maneje el comercio exterior, es decir, que pague la cosecha al valor que tiene que valer al chacarero, se mete en el medio de las multinacionales. Hasta ese momento no era como ahora, que vemos que son 14 o 15 que manejan los puertos ahí. En ese momento eran 3, creo, Dreyfus, Bungibor y alguna otra más, pero se mete el Estado en el medio y dice, bueno, a partir de ahora, comercio exterior lo maneja el Estado. No hacen el negocio ustedes en beneficio de ustedes. Entonces empieza, luego con el control de los ferrocarriles, de los teléfonos, la creación de la flota mercante y todo lo demás, comienza a armar una estructura económica que permite desarrollar un modelo económico de país en beneficio del conjunto del pueblo. Desarrollar obra pública, desarrollar la infraestructura que hacía falta y fundamentalmente poder desarrollar la industria liviana. No se logra avanzar tanto en la industria pesada, pero apunta en ese modelo, con los planes quinquenales, primero y segundo plan quinquenal. Y la tercera es la revolución, digamos, la tercera etapa, por eso digo es todo al revés, porque empezamos por lo social, avanzamos en lo económico y terminamos la construcción de una democracia social, que es la revolución política prácticamente, porque hasta ese momento era una democracia demoliberal, que Perón la denuncia permanentemente. Esta no es la democracia que garantiza la posibilidad de un proceso revolucionario. La democracia social, y vamos a estos puntos puntuales, digamos, en donde se construyen redes de poder a partir del movimiento obrero como eje central de la fuerza política. La clase trabajadora había permitido esa transformación, esa irrupción en la sociedad, un cambio en el rumbo de la historia, y es la clase trabajadora principal protagonista en esa democracia social, que no era una democracia de partidos políticos, sino que era una democracia donde la representación del pueblo y sus organizaciones, a las que Perón llama organizaciones libres del pueblo, que en las cuales los sindicatos son centrales y fundamentales, pasan a tener un rol central, fundamental en lo que es esa transformación política. Fíjense, digo, esto hay que tenerlo en cuenta porque se dio un proceso en el peronismo al revés de lo que uno conoce en otras revoluciones, ¿no? Y creo que esto es muy, muy importante, porque a veces hasta el día de hoy nos planteamos, y en la discusión que está hoy tan vigente en nuestro país, que es el tema, ¿qué tipo de democracia? ¿No? Yo he participado en varias charlas en los últimos tiempos sobre los 40 años de democracia, y realmente un país que tiene que decir cómo valoramos estos 40 años de democracia, porque ha soportado y sufrido mucho. Entonces yo repaso, voy a los 40 años, 1983, y voy al siglo completo. En esos 83 años habíamos tenido 27 años de democracia. Una primera democracia que es la de los radicales, con Irigoyen y el gobierno de Alvear, y después Irigoyen hasta el golpe de Estado del 30, donde era una primera irrupción de una concepción nacional, pero no votaban las mujeres, no había construcción del movimiento obrero, al contrario, en ese periodo tenemos algunos momentos trágicos, digamos, como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, donde tenemos serios problemas ahí de conciliación entre los intereses del gobierno con los de la clase trabajadora. Y después tenemos los 10 años del peronismo, 45 al 55, que es democracia social, y después tenemos proscripción, ¿no? 18 años, 3 años en donde recuperamos, digamos, ese periodo breve de democracia y nuevamente un golpe de Estado y con una acción genocida prácticamente, que tiene un sentido muy profundo de eliminar definitivamente esa idea de una construcción de una democracia distinta, a la que después por ahí voy a hacer un pequeño parrafito. Pero digo, en ese marco, la construcción de redes de poder era clave para Perón. El protagonismo del movimiento obrero organizado era clave. Por eso arranca con el tema de los agregados obreros. Los agregados obreros tienen dos etapas, esos cursos, ¿no? Es decir, una primera que arranca ahí nomás en el 46, en donde depende de la Secretaría Técnica de la Presidencia, con presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión,
y son cursos que tienen más que ver para que quien se estaba formando, el representante del sindicato, que se lo formaba para incorporarlo como un agregado en las embajadas de los distintos países, fundamentalmente de Latinoamérica, pudiera expresar, contar a los movimientos obreros de otros países lo que había sido la experiencia de la Revolución del 43. Es decir, que ese primer tramo de la función de los agregados obreros tenía que ver con la explicación al mundo internacional de lo que había sido esa experiencia, del 43 al 46, a la llegada al gobierno. Y eran cursos cortos, el primero fue de 3 meses, ahí en la hojita que yo pasé, para que después quede un poco explicado cómo eran esos cursos, de 3 meses, en general eran los sábados de 16 a 20 horas, el trabajador se le pagaba, digamos, lo que cobraría en la fábrica, y después sí tenía responsabilidad de seguir, tenía alguna participación en su sindicato, pero se le cubría lo que sería su sueldo en esa formación. Los primeros cursos se dan en la escuela Sarmiento, acá en Capital, y uno segundo se da en la escuela de Avellaneda. Es decir, ese primer tramo de los agregados obreros tenía esa particularidad, es decir, que el trabajador era formado de una manera, lo proponía un gremio y era formado de una manera en donde pudiera explicarle a los movimientos obreros de los lugares en el mundo donde fuera el representante lo que había sido esta experiencia de la Revolución del 43, la conquista de justicia social, todo lo que se había conseguido hasta ese tiempo. Después, por supuesto, que pega un salto muy importante la formación. En principio porque ya a partir del 49 se crea la figura del agregado obrero directamente. Y ahí se agrega, digamos, la cuestión de que tenía que tener una formación previa en la CGT. Es decir, eran cursos ya de 2 años, pero primero había que pasar por el Consejo de la Escuela Superior de la CGT. Y se empieza a incorporar nuevo tipo de formación, historia argentina y universal, derecho administrativo, derecho laboral, es decir, todos estos cursos iban acompañados con oratoria, ¿sí? Pero ya es una formación mucho más integral el que se le da al agregado obrero, y empieza a incorporarse el tema de decir, bueno, ahora traslademos lo que está haciendo la revolución peronista desde el gobierno en todo este proceso de transformación profunda y revolucionaria que se está dando acá. Por supuesto que tenía, digamos, el objetivo de transmitir fundamentalmente desde la base de apoyo del proceso revolucionario a otros movimientos para interesarlo. En principio era para informarlo, porque era un tema muy delicado, la cuestión de no intrometerse en los asuntos internos de otros países. Ese era un tema muy delicado, que de hecho en la experiencia que se comenta de las distintas agregados obreros que fueron a distintos países, hubo situaciones conflictivas, porque por supuesto teníamos compañeros que eran más entusiastas y se metían un poco en la cuestión interna de los países y venían las quejas de esos países y lo demás, y había que neutralizar. Y ni que hablar en lo que era la relación con los funcionarios de carrera del propio gobierno, donde aparecían tiranteos, situaciones a veces de bastante tensión interna. Pero yo lo que voy a decir, ¿qué sentido tenía esto? Tenía algo maravilloso, porque el hecho de decir que sean los trabajadores, que eran los que protagonizaban la revolución acá, los que proyectaran esta cuestión de decir, si no nos integramos, si no contagiamos, si de alguna manera no vamos uniendo y enlazando a los movimientos obreros de otros países, fundamentalmente de Latinoamérica, bueno, es muy difícil consolidar la revolución solamente desde un espacio territorial propio. Más cuando Perón planteaba, en ese momento histórico, por supuesto, plantea el tema de la tercera posición, es decir, un mundo dividido en 2 grandes
imperios, si se quiere, el imperio capitalista, Estados Unidos, Occidente, y todo lo que es el mundo de la Unión Soviética, controlado por la Unión Soviética, el comunismo. La tercera posición de Perón es: nosotros estamos equidistantes del capitalismo y del comunismo. Es decir, no aceptamos la explotación del hombre por el hombre que plantea el capitalismo, pero tampoco la del Estado, la del hombre por el Estado, que era la visión de lo que era la experiencia que empezaba a desarrollar el comunismo a nivel internacional. Entonces la tercera posición es clave, porque mantiene una doctrina propia, porque mantiene una filosofía propia de cómo nos paramos como nación en el mundo. Y en un concepto que Perón ya lo va alumbrándolo, como decir, bueno, hay una etapa de los Estados-nación que tiene que ser superada. Tenemos que ir hacia los continentes, nación-continente, es decir, plantea el continentalismo. Perón toma la etapa del continentalismo hacia el universalismo, que yo siempre digo, es el ideal de Perón que quedó pendiente, porque nos quieren engañar con la globalización, que no tiene nada que ver con el universalismo. El universalismo era la unión de las comunidades y llevar, digamos, los valores humanos, los máximos valores de la solidaridad a nivel de un sistema mundial. La globalización es la unión de las corporaciones y, en definitiva, la eliminación prácticamente de las fronteras de las naciones para que el mundo pueda ser manejado como quiera por los grandes poderes concentrados, económicos, ya diría yo el imperialismo de las corporaciones, 300, 400 corporaciones en el mundo que manejan a su antojo y dividen qué rol tenemos que cumplir en cada país. Bueno, Perón va alumbrando en esa idea de la tercera posición, con ese planteo de la necesidad del continentalismo, que él le pone fecha, tenemos que llegar al 2000 con una nación continente, y todo ese trabajo que desarrolla a partir del movimiento obrero organizado, protagonizando a través de los trabajadores en distintos lugares del mundo, lo va desarrollando en función de ese gran objetivo, de una nación continente. Esto es muy importante. Bueno, en resumen, pasaron por esos cursos de capacitación más de 400 compañeros y compañeras, 50 mujeres, dentro de ese conjunto de obreros y obreras, y 108 fueron efectivamente agregados laborales en distintas embajadas del mundo. 108. Fue disparejo, y yo les he puesto los números allí porque es importante analizar cómo se fue dando el proceso dentro de la Revolución Peronista. Arrancamos en el 46 con 47 agregados obreros, ese primer año, donde eran cursos más bien cortos, de 3 meses el primero, el segundo en el 48 fue de 15 meses. Después pasamos en el 49 a 49 precisamente, en el 47 a 49 agregados obreros, se repitió en el 48 y en el 49 ya pasamos a 93 agregados obreros. Es decir, fue el año en donde hubo una mayor cantidad de agregados obreros. Yo ahí pongo, y eso se mantuvo en el 50, 51, 79 agregados obreros, el 52, 69, y ya hacia el final, en el 55, teníamos nuevamente un número inferior al 46, 44 agregados obreros en distintas embajadas del mundo. Bueno, esto tiene también una explicación, que ahí yo sumé 2 discursos que me parecen claves de Perón a los agregados obreros. En uno plantea en general en 49 y el 50, en donde plantea fundamentalmente cómo la democracia social, es decir, les implicaba la representación directa de los obreros, eso reflejaba qué tenían que hacer esos representantes obreros en las distintas embajadas, y en su mensaje del año 50 ya incorpora el tema de la Constitución, porque hemos logrado institucionalizar todo el contenido de la revolución en un instrumento legal, fenomenal. Por eso se empecinan después, y una de las primeras decisiones del golpe de la Libertadores, derrocar la Constitución Nacional, porque establece un marco absolutamente distinto, de un constitucionalismo social, en donde consagra cuestiones económicas, pero ya a partir
del marco legal, como es el tema de los recursos naturales que pertenecen a la nación, los servicios públicos que están en manos del Estado, los derechos de los trabajadores, de la ancianidad, es decir, todo eso que es consagrado a la función del capital. El capital tiene una función social, la economía al servicio del hombre, del capital, el capital al servicio del hombre, la humanización del capital, todo eso consagrado en esa Constitución del 49. Por supuesto que el rol que va tomando la función de los agregados laborales con esos elementos que Pelón va reforzando en la revolución a nivel nacional, tornan, digamos, ya un papel mucho más activo. Bueno, en ese marco, en ese tiempo, indudablemente viene la contraofensiva, es decir, a esto que el peronismo desarrollaba a nivel latinoamericano. Imagínense ustedes, en un mundo dividido en dos, en donde decirle a Estados Unidos, Argentina es propulsora de una línea independiente de lo que es esa división internacional entre el capitalismo y el comunismo, era prácticamente entrar en un estado de confrontación abierta. Y bueno, es así, Estados Unidos también instrumenta parte de la fuerza sindical norteamericana para venir acá a desarrollar toda una campaña en contra del peronismo, sobre todo sobre la base de decir que era un movimiento neofascista. Ese era el eje sobre el que trabajaba, por ejemplo, un personaje muy conocido que fue Ceferino, ¿cómo se llama? Romualdi, que venía y como era representante de la FL, que era una de las centrales norteamericanas, desarrollaba esa campaña contra el peronismo. ¿Cómo estábamos nosotros para comprender y pasar al otro punto, que ya era el desafío de generar una central latinoamericana? Es decir, que al rol de difusión de la revolución peronista le sumáramos un agregado, una construcción orgánica de los movimientos obreros de nuestra América. Bueno, ahí yo creo que es importante destacar, que yo también, para que se entienda mejor, lo puse en un escrito, cómo fue el desarrollo en ese periodo histórico de las centrales a nivel mundial y a nivel latinoamericano. A nivel mundial, en el 45 estaba la Federación Sindical Mundial, se habían reunido 40 centrales, estaban los rusos, los chinos, los británicos, los norteamericanos. Federación Sindical Mundial. ¿Pero en qué marco? En un marco donde después de la guerra estaba el Plan Marshall, en donde Estados Unidos desarrollaba o ponía todo su esfuerzo económico en levantar a la zona de influencia de ellos, los países de Europa Occidental, descontaba su control sobre América Latina, y el bloque soviético pone su esfuerzo económico en levantar las economías de los países de Europa Oriental y ver, bueno, hasta dónde podía influir en otros puntos del mundo en el marco ese que se desataría después, que ya era abiertamente la Guerra Fría. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista militar, Occidente crea la OTAN, que son las fuerzas, digamos, de todos los países de Occidente, que hasta el día de hoy sabemos cómo actúa, y Oriente, el Pacto de Varsovia. Es decir, había allí dos políticas, una desde lo económico y desde lo militar, pero dividida en los dos bloques. El peronismo, tercera posición. Su difusión, su trabajo en el mundo era eso, tercera posición frente a esa cuestión. Ahora, a nivel internacional, esta Federación Sindical Mundial dura poco. En el 49 ya se crea lo que es la CIOLS, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que es la central internacional alineada con Occidente, es decir, a nivel mundial. Federación Sindical Mundial alineada con el sector comunista, y la CIOLS alineada con los intereses del capitalismo. En América existía desde el 38, y la CGT Argentina participaba de lo que era la Confederación de Trabajadores de América Latina, la CETAL. En el 48 se crea la Confederación Interamericana de Trabajadores, 1948. Esto se hace un congreso en Lima, donde no la invitan a Argentina.
¿Por quién estaba impulsado esta? Precisamente por la línea de la Sciolla a nivel internacional, y el problema era contrarrestar en América Latina al sindicalismo comunista y peronista. Es decir, que para Occidente el problema era el comunismo y el peronismo particularmente, sobre todo por la política que el peronismo venía desarrollando internacionalmente de integración independiente, fuera de los bloques de las dos centrales sindicales. Bueno, esto provoca, digamos, un hecho importante, porque a partir de ahí empiezan a ser con más fuerza, ya estaba madurando la idea, pero la de la famosa central latinoamericana independiente, con una tercera posición, intérprete de los intereses de los trabajadores, más que de la cuestión ideológica, y empieza a madurar porque hay un dirigente mexicano, que era del CROM, de la Confederación Mexicana de Trabajadores, que manifiesta su desacuerdo con que no hubiera sido invitada a Argentina, ya descartada abiertamente, de esa confederación donde se forma esta central occidental procapitalista. Viaja a la Argentina en el 48, se reúne con Perón, se reúne con el secretario general de la CGT, José Espejo, y a partir de ahí empieza a madurar la idea de crear una confederación propia latinoamericana, independiente de las centrales internacionales capitalistas y comunistas. Y es así donde nosotros vemos que se refuerza también la acción de Occidente, porque en 1951 nace la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, la ORIT, que abiertamente es para contrarrestar cualquier intento. Y ahí Perón, el peronismo, lanza su plan de acción, redobla su fuerza, porque ya era una confrontación abierta entre Estados Unidos para frenar la influencia del peronismo a nivel latinoamericano, y se lanza con fuerzas sindicales que respetaban mucho al peronismo en distintos puntos de nuestra América Latina. Empieza a tomar forma esto de armar una confederación de central sindical latinoamericana, que nace en 1951, primero en febrero de 1951, y después que surgiera lo que el peronismo, ante la creación de la ORIT, llama el Plan de Acción para el Movimiento Justicialista Internacional. Ahí le da instrucciones a los agregados obreros en diciembre del 51. Y entre estas instrucciones dice: el objetivo es el siguiente: llevar el justicialismo al movimiento obrero latinoamericano y formar una central obrera internacional latinoamericana. Esta acción se desarrollará con mayor intensidad en los países limítrofes, segundo en Latinoamérica, tercero en el resto del mundo, para lo cual es menester despertar la conciencia justicialista, promover la organización sindical justicialista, realizar la unión internacional. Tercero, al realizar esta acción debemos enfrentar la lucha contra el capitalismo, contra el comunismo. Ahora, la lucha es primordialmente con el capitalismo y en consecuencia contra los Estados Unidos, abiertamente. Porque siendo el capitalismo el enemigo de los pueblos obreros latinoamericanos y Estados Unidos su personero, nos conviene hacer de esos dos enemigos uno solo. Hay ventaja porque el ambiente ya está formado. La ventaja deberá buscarse en estas circunstancias. Dice que el capitalismo, o sea, Estados Unidos, se apoya en los gobiernos de la oligarquía entregada. B, nosotros debemos trabajar a los pueblos, enemigos de esos gobiernos. El tiempo será nuestro aliado. C, para ganar los pueblos no hay mejor camino que la clase obrera. Ese debe ser nuestro medio de acción. Fíjese usted el clima año 51, es decir, ya declarada abiertamente la disputa en donde Estados Unidos quiere prácticamente borrar del mapa toda la acción peronista a nivel latinoamericano, y el peronismo redobla la apuesta con sus aliados en distintos puntos del continente en la formación de una central independiente de esos poderes.
Esta toma forma en el 52, como les decía, se forma en principio en febrero del 52 la CUSLA, que es el Comité de Unidad Sindical Latinoamericano, que es la primera conferencia regional de la Cuenca del Plata, Argentina, Uruguay y Paraguay, pero participan otros 10 países también en esa reunión. Y rápidamente, hacia noviembre de ese año, ya se juntan 150 delegados, representantes de 19 países. Esta reunión se hace en México y se conforma lo que es la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, que la CUSLA es un paso previo, pero en el mismo año ya se crea la Central Latinoamericana, conocida como Atlas, de la cual tampoco se habla, pero que fue una experiencia fundamentalmente por iniciativa del peronismo. De hecho, no hay cifras muy precisas, pero se calcula que la CUSLA en estos 19 países, el secretario general que se elige, el primer secretario general del Atlas, es el secretario general de la CGT, José Espejo. Después lo reemplaza a los pocos meses el representante cubano, se llamaba Fernando Pérez Vidal. Pero prácticamente de esos 3 millones, 4 millones de afiliados que podía reunir en América Latina, la CGT Argentina aportaba más de la mitad. Y daba batallas muy fuertes, porque el movimiento obrero argentino estaba unificado, era fuerte, tenía 2,5 millones de afiliados, la CGT, y los otros eran sectores de movimientos sindicales de los distintos países, no eran centrales poderosas. Lo que hay que ver es que esto que sigue ocurriendo al día de hoy, es decir, en aquel momento era similar, había debilidad de construcción sindical en la mayoría de los países de América Latina. Entonces lo que se sumaban eran comité, en algunos casos como en el Perú, el agregado obrero de Argentina, que era un compañero del gremio de panadero, contribuye a que se forma la central peruana. Es decir, trabajaban ahí en cada país a ver cómo lograban que se agrupen los trabajadores, los agregados obreros peronistas. Y, por supuesto, que tiene definiciones muy fuertes, muy interesantes el Atlas, porque en estas reuniones saca declaraciones muy fuertes con respecto a temas centrales de América Latina. Por ejemplo, cómo a nivel internacional se tiraba abajo el precio del cobre, de los commodities, los grandes poderes, ¿verdad?, solidarizándose con Chile, o cómo se acompañaba la incipiente reforma agraria en Bolivia a partir del gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, o cómo se apoyaba a Puerto Rico en su lucha por la independencia. Todas estas son definiciones que contenía el Atlas, con lo cual era el planteo de unirnos en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero mirando una perspectiva continental en donde la pelea era una pelea de liberación continental. El otro tema, el Canal del Panamá, toma partido, el Atlas también. Es decir, ustedes saben que el Canal de Panamá estaba totalmente en manos de Estados Unidos, estaban las luchas, las negociaciones y todo lo demás, y ahí siempre al lado de Panamá. Bueno, yo creo que es importante rescatar esta historia del Atlas, rescatar ese punto culminante, 51, 52, después también comprender que algo que no se repite históricamente, dificultades como las que tenemos hoy son dificultades que tiene el peronismo en su último tramo de gobierno, sobre todo en ese periodo del 52, 53, en donde tiene que bajar un poco su confrontación con los Estados Unidos, producto de una situación económica también. Le agarran 2 sequías en el país, necesita incorporar capitales, necesita abrir a la inversión extranjera, y en ese sentido la confrontación con Estados Unidos lo ponía en una situación de apriete, lo que no significa ceder, pero sí tiene que aflojar también en su línea internacional un poco a los efectos de poder sobrellevar una situación crítica, que es cíclica en nuestro país, porque lo vemos que es recurrente. Si no terminamos nunca, aún en ese proceso revolucionario, nunca terminamos de consolidar definitivamente una transformación profunda que nos dé la independencia total y absoluta. Pero bueno, creo que es importante también poner en ese marco lo que el peronismo se plantea como la necesidad de integración americana. ¿Por qué se empieza a dar también ahí
no solo este tema de la unidad de los trabajadores del continente, sino la necesidad de empezar a hacer una unidad económica, lo que Perón llama en principio el ABC. El ABC era Argentina, Brasil, Chile. Perón consideraba muy importante que se buscara un acuerdo de unidad económica de los tres países, porque entendía que esos tres países unidos después traían al resto de los países que tenían economías menores. El ABC empieza de conversaciones con, veamos el marco político cambiante de América Latina. Pero ¿por qué empieza a tomar fuerza ya en el 53 el ABC? Primero, Getúlio Vargas, que había sido presidente de Brasil tiempo antes y que había llevado adelante reformas laborales y políticas de defensa de la soberanía nacional muy importantes en Brasil, vuelve al gobierno en el año 51. Vuelve, por supuesto, muy condicionado por el marco general de la oligarquía brasilera, pero sí conversa profundamente con Perón y coincide en la necesidad de esta integración de Argentina, Brasil y Chile. En el año 52 asume la presidencia en Chile el general Ibáñez del Campo, Carlos Ibáñez del Campo, noviembre del 52. También allí había mucha admiración por el proceso revolucionario que se estaba dando en Argentina. Y Perón en el 53 avanza, primero avisándole a Vargas, que como Vargas no tenía condición en Brasil para avanzar rápidamente en ese proceso de unidad, que él iba a encarar con Chile primero, a ver si Vargas estaba de acuerdo. Y Vargas dice, autorizo a Perón a que avance en el acuerdo con Chile. Pues por supuesto, avanzar en un acuerdo con Chile, que Brasil quedaba fuera, era incompleto. Pero Vargas sinceramente decía, yo no tengo condiciones hoy en mi gobierno para que me acompañe en este proceso de unidad. Perón avanza en el acuerdo con Chile, que es el que más se desarrolla, que es un acuerdo de unión aduanera. Fíjense ustedes, ahí era básico, ¿no? Pero en principio era hierro, acero, cobre, ellos, nosotros trigo, carne. Era, una integración a partir de ventajas económicas que teníamos, y era empezar a plantarnos hacia afuera con mayor fortaleza. Pero fíjense qué sucesión de acuerdos se dan a partir de allí, ¿no? La que firma Perón con Ibáñez del Campo es en julio del 53. Unidad económica con Chile, con una perspectiva que Perón la lleva al punto de vista de decir el sueño de eliminar fronteras. Volvamos al sueño de San Martín, O'Higgins, de decir que seamos una sola nación y podamos extendernos y que la unidad no sea solo económica, sino política. Pero después, rápidamente, ahí ese año 53 de noviembre, Perón profundiza, da una vuelta en un mensaje que yo recomiendo, no lo pude poner acá, pero recomiendo, busquémoslo porque está en internet, que durante muchos años no fue tan público, que fue el mensaje que da él en la Escuela Superior de Guerra en noviembre, el 11 de noviembre de 1953. Ahora ha aparecido mucho, a partir del tema de los recursos naturales, el mensaje preclaro de Perón en aquella charla en la Escuela Superior de Guerra. Es donde habla del futuro y dice que el futuro será de quienes tengan los recursos, y esos recursos son los alimentos, porque el mundo se está desarrollando y se está industrializando y crece la población, va a necesitar alimentos, y esos recursos son las materias primas, porque esos procesos de industrialización necesitan de los recursos naturales. Entonces dice, tenemos la bendición de Dios que acá, en nuestro continente, tenemos recursos abundantes y poca población. Esa es una ventaja. Pero también es una desventaja, dice, porque cuando esos poderes mundiales necesiten de esos recursos, no miden cómo los obtienen. Si no los pueden sacar por las buenas, porque tienen gobiernos que negocian y se los entregan, los van a sacar por las malas. Entonces Perón advierte que viene en función de la disputa de los recursos, una disputa central, que es la que se está dando hoy. Porque nosotros decimos, cuando nos apretan con la deuda externa, nos están diciendo, no te vamos a aflojar, no te vamos a aflojar. ¿Por qué? Porque nosotros de ustedes no necesitamos que nos paguen la deuda y hagan lo de Néstor.
que empiecen a proyectar por lo menos un país independiente. Necesitamos que ustedes no nos puedan pagar nunca y que nosotros nos cobremos con los recursos. Bueno, eso Perón lo marcaba ya en noviembre del 53 y en función de eso decía por qué había que profundizar la unidad, la integración latinoamericana. Es decir, es muy claro, él dice Argentina, comunidad económica es inviable, sola, Brasil sola, comunidad económica es inviable, Chile sola, comunidad económica es inviable. Ahora los tres juntos, somos la potencia más extraordinaria que puede haber en el mundo. Si estamos unidos, somos un poder fenomenal. Lo señala Perón en ese momento. Y avanza con los acuerdos con las naciones vecinas, como por ejemplo el que se da con Paraguay, ese se da en agosto del 53. Perón lo firma con Federico Chávez, pero el gran impulsor de ese acuerdo es el presidente del Banco Central, que era músico aparte, era guitarrero, un gran tipo, Epifanio Méndez Fleitas. Era un peronista paraguayo. Y él es el que promueve esa integración. Fíjense ustedes que algunos dicen, che, ¿cómo Perón cuando se fue en la Cañonera se fue al Paraguay? Y estaba Stroessner allá. En realidad, Epifanio, después que Stroessner derroca al presidente Chávez, y Epifanio Méndez Fleitas es el principal enemigo de Stroessner, se tiene que exiliar inclusive. Y el que realmente le da refugio a Perón en Paraguay es él, es Epifanio Méndez Fleitas. Es decir, es Fleitas, es realmente el que entendía claramente por qué ese tema de la integración. En el mismo año 53 se hace el acuerdo entre Argentina y Ecuador. ¿Quién estaba en Ecuador? José María Velasco Ibarra. Había asumido en septiembre del 52. Era lo que diríamos hoy un presidente populista. Fue muchas veces presidente de Ecuador, muchas veces a lo largo de la historia. Pero también estaba en ese concepto de la integración y de la unidad. Ellos tenían petróleo, nosotros productos agropecuarios. Y en el 54 se cierra un acuerdo también de unidad como el de Chile, el Paraguay, el de Ecuador, con Bolivia. ¿Quién estaba? Víctor Paz Estenssoro, que había sido el líder de la revolución del movimiento nacionalista revolucionario, un movimiento, digamos, que provoca una profundización, una profunda transformación en la economía boliviana. Ellos tenían también petróleo, necesitaban ganado vacuno, pero digamos, hay que comprender que en ese ciclo, en ese momento, es donde se da, digamos, una combinación de gobierno sin ser, digamos, totalmente igualitario uno con otro. Tenían matices, pensamientos a lo mejor, pero en esta idea de la integración eran todos gobiernos nacionales, populares, que entendían la lógica de la integración. Ahora, la mayoría de ellos, Vargas no puede revertir la situación en Brasil y se suicida en el año 54. También es bueno leer la carta de Vargas, que es muy difundida, pues una carta muy profunda, y dice cómo él no puede cambiar una situación, cómo le boicotean todo, cómo no puede tomar decisiones, denuncia esa oligarquía y dice, bueno, tal vez con mi muerte dejaré una enseñanza para que los pueblos puedan revertir esta situación. Es realmente una carta que golpea muchísimo, esa carta que recomiendo que se lea cuando puedan, léanla porque es muy interesante, pero que marca cómo esos procesos de las oligarquías nacionales resistían a cualquier gobierno que pudiera plantear procesos de liberación, es decir, y de alguna manera mucho mayor esta idea de integración que nos planteaba Perón. Entonces a mí me parece que después también, ustedes verán si el movimiento, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Ecuador, y el 55 el derrocamiento de Perón. A Perón lo derrocan, el ATRA es disuelto en enero del 56, es disuelto el ATRA, se pone un interventor que es un comisario retirado, y prácticamente
si bien después se rehabilita legalmente, nunca esa central latinoamericana, ideada de acuerdo al pensamiento del peronismo, vuelve a recobrar fuerza. Yo lo que quiero señalar es que todo este maravilloso proceso entre el 45 y el 55, de transformación profunda, de revolución, digamos, que llegó al punto más alto la idea de defensa de la soberanía, de dignidad, de justicia social, nunca más alcanzado después en el tiempo, sí genera en la clase trabajadora argentina algo que no pudieron destruir más. Porque fíjense ustedes que cuando cae el peronismo y el movimiento obrero toma la conducción de la resistencia, porque es el movimiento sindical, el movimiento obrero, el que no deja de resistir un solo minuto a lo que eran las dictaduras y la proscripción del peronismo, ese movimiento obrero toma como base de sus programas lo que había sido la Revolución Peronista, la Constitución del 49. Y en el planteo, en el programa de la Falda, en 1957, que surgen las regionales reunidas en la CGT, a partir de una convocatoria de la CGT Córdoba, se plantea como objetivo del programa del movimiento obrero la integración política y económica de América Latina. Es decir, está integrado no solo la lucha en defensa de la integración de los intereses de los trabajadores, sino la integración económica y política dentro de esos programas que son los programas históricos que tienen una continuidad permanente. Después en Huerta Grande, en la CGT de los argentinos, e incluido cuando recuperamos las elecciones a partir del 83, en el programa de la CGT de los 26 puntos, conducida por Saúl Ubaldini, en donde sí ya empezamos a incorporar en la cuestión programática un nuevo elemento de dominación, que ya no eran estos golpes militares, la desestabilización de gobiernos populares, el impedir estos procesos de integración, sino prácticamente unos mecanismos más sofisticados como el endeudamiento externo. Por eso la CGT a los históricos programas ya le pone como punto número 1 la necesidad de la moratoria de la deuda externa, la necesidad de clarificar qué es legítimo, qué no es legítimo, de investigar por la vía del Congreso, todas cosas que si la vemos hoy, fíjense ustedes, lamentablemente tenemos una CGT que no tiene programa, y eso nos preocupa mucho, porque los programas los tenemos que estar elaborando por el costado, pero siguiendo esta línea. Es decir, hace un mes, 33 gremios industriales, nos juntamos independientemente de dónde está parado cada dirigente, y dijimos, pero todos nosotros podemos elaborar un proyecto de desarrollo industrial de Argentina, o pensamos que Argentina está condenada a no ser más un país industrial. ¿Por qué? Porque el golpe militar genocida dijo que Argentina era un país que tiene que cumplir otro rol, proveedor de materias primas. Bueno, y nos juntamos y resulta que uno se une con el compañero de minero, se une con el compañero de petrolero, con los compañeros de la alimentación, con el compañero de lechero y demás, y nos damos todo cuenta de que integrado podemos ser una potencia fenomenal Argentina, porque tenemos el mismo territorio que tenía Perón, no es que sea chico, al contrario, tenemos más plataforma oceánica ahora porque nos han reconocido a nivel internacional. Tenemos los recursos que teníamos y tenemos más recursos. Hoy hablamos de litio, hablamos de vaca muerta, hablamos de todo lo demás. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos la lógica de que a partir de que somos un país ahogado financieramente, endeudado, saqueado, no podamos pensar en un desarrollo industrial como que teníamos en estos tiempos? Bueno, lamentablemente eso todavía no lo hemos podido trasladar al concepto de lo que era en este tiempo la CGT como rol político central dentro de un gobierno, y hoy lo programático aparece diluido, aparece por un sector sindical, como somos nosotros con la Corriente Federal, por sectores como la Confederación de Gremios de Transporte en algún lado, Gremio de la Comunicación por el otro, pero no unificamos eso programático. Yo digo, ¿por qué señalo esto? Porque creo que es clave. Y es clave para cerrar con un tema que para mí es el debate central en estos tiempos, que si nosotros creemos que realmente es posible construir otro tipo de democracia.
Es decir, si nosotros entendemos que esta es la democracia, y estamos viendo de que ganar una elección no significa, como dice Cristina, tener más de un 20% de poder para gobernar. Lo dice porque la realidad indica eso. Ganamos una elección, pero después están los factores de poder que nos dicen hasta acá podés llegar, esto no lo podés hacer, esto lo manejamos nosotros, esto es lo otro. Entonces, en el fondo, la raíz está precisamente en lo que fue nuestra experiencia histórica, con las características que puede tener este tiempo. Pero concebir que la democracia, como decía Perón, es el reaccionarismo liberal, considera que con los partidos políticos ya tiene garantizado el sistema ideal, ¿no es cierto? Inclusive en algunos países, como en Gran Bretaña, había creado 2 partidos que se alternaban, uno aparecía más volcado a los trabajadores, el laborismo, lo demás, pero defendían un solo sistema. En Estados Unidos ni siquiera eso, eran 2 partidos de derecha, que hasta el día de hoy, que se alternaban en el gobierno. Bueno, es el sistema ideal creado por la plutocracia, en donde no es la voluntad del pueblo a través de los partidos políticos, sino que es los poderes corporativos que gobiernan instrumentando a las fuerzas políticas. Fíjense, al grado de crisis que hemos llegado nosotros en lo político, precisamente porque a la idea por ahí tradicional que teníamos, que aún dentro de la partidocracia política había debate entre peronistas radicales, hoy tenemos una fuerza política que ni siquiera es política, son empleados de los sectores corporativos. Si uno mira la composición de Juntos por el Cambio, un radicalismo perdido, diluido en esa alianza política, no hay debate ideológico, hay representación lisa directamente de los intereses de esos sectores corporativos. No hace falta más que mirar el Congreso, donde hay temas que no se pueden tratar porque afectan intereses económicos, entonces ya esa fuerza política dice no. Y vemos el rol en donde esos sectores corporativos están haciendo jugar ya al Poder Judicial a partir de la Corte Suprema y amplios sectores del Poder Judicial. Bueno, indudablemente estamos en un sistema corporativo que anula la democracia. ¿Qué manera tenemos nosotros cuando nos planteamos los desafíos hacia adelante que no sea recuperar en parte esta historia? Es decir, si no reconstruimos la democracia a partir de la representación de los sectores del pueblo, y cuando hablo de sectores del pueblo hablo movimiento de los trabajadores hoy con la característica que tienen los trabajadores hoy en Argentina. Si nosotros pensamos de que la lógica, porque los que estamos sindicalizados, los que tenemos trabajo formal, no tenemos nada que ver con el sector que a partir de estas políticas de destrucción industrial argentina, de debilitamiento y sacar al Estado, endeudamiento externo, que comienza con la dictadura militar, y no es coincidencia, porque acá no pueden decir de la tecnología o lo que fuera, pero la desindustrialización viene de un proceso político represivo. No es que acá la tecnología hizo que hoy tengamos más del 30% de trabajadores en la informalidad. Lo hizo un modelo que se instauró a partir de debilitar absolutamente el rol del Estado, de abrir y concentrar la economía, de manejar el sistema financiero especulativamente, y bueno, y el país está como está hoy. Si nosotros no reconstruimos la organización de los trabajadores a partir de esa realidad de los trabajadores, caemos en la trampa de ellos. Entonces vamos a decir, nosotros queremos reconstruir la economía social tal cual nos viene del peronismo, con un país con un pleno desarrollo de industria, porque tiene riqueza para poder ser desarrollado, con un Estado, como decía el otro día en las cuestiones cuando se plantean los temas programáticos, donde se articule lo público con lo privado, pero el Estado es el que planifica, el que controla, que no nos roben los recursos y todo lo demás. Bueno, si nosotros no pensamos en esa lógica, caemos en la que nos plantea el liberalismo. Va a haber una economía social formal, va a haber otra economía popular. Y yo no niego la economía popular, pero digo, es una economía popular, tendríamos que verla como un proceso intermedio hacia la recuperación de una economía en pleno desarrollo. Yo no acepto la lógica que a veces inclusive la asumen organizaciones sociales,
que se plantean la lucha, la contención de los compañeros que están con mayores dificultades laborales, pero yo no acepto esa lógica de que producto de lo que es el mundo hoy, la globalización, la concentración económica, el alto grado de tecnificación, no vamos a poder volver a tener una economía que le dé dignidad a todos los trabajadores, que todos los trabajadores tengan cobertura, que todos los trabajadores tengan derecho al acceso a los derechos previsionales, a los derechos de salud y todo lo demás. Es imposible. Si la miramos desde esa óptica, nosotros mismos aceptamos la fragmentación de lo más importante que planteaba Perón. ¿Dónde estaba el poder? ¿Dónde se construían esas redes de poder? Si nosotros pensamos que no podemos recomponer un sector de las pymes nacionales, que son las que más trabajo dan, en alianza, como planteaba el peronismo, cuando decía, no, con la UIA no vamos a poder hacer, entonces había que crear la CGE porque era empresariado nacional ligado sus intereses al desarrollo industrial argentino. Ahora, si nosotros aceptamos de que esos hoy sean aliados, más que aliados, como que están supeditados a los grandes grupos económicos, las pymes, y bueno, perdimos otro aliado más. Entonces tenemos trabajadores divididos en dos, tenemos sectores empresarios que dependen de un mercado interno, de una industria nacional o demás, que los tenemos ahí totalmente colonizados por los grandes grupos económicos, Techintos, Arcor, todos esos grandes grupos. Hay que recomponer el Frente Nacional. Y yo creo que este repaso de la historia tendría que servirnos a nosotros, independientemente de un momento complejo como el que estamos viviendo hoy, donde estamos frente a una coyuntura electoral y nos preocupa cómo vamos a enfrentar esa coyuntura y lo demás. Y por suerte se vuelve a hablar de algunas cuestiones de programa. Yo creo que no solo alcanza el hecho de plantear 4 o 5 puntos programáticos. De hecho, esto estamos a favor porque lo venimos haciendo desde hace tiempo. Yo recuerdo, durante el macrismo, lo único que levantábamos el programa era nosotros, y había muchos que estaban mirando a ver cómo se reconfiguraba nada más que los armados electorales. Bueno, nosotros íbamos con el programa y decir, y únanse. Y estábamos confiados de que si esa unidad para ganar una elección tenía que tener en claro cómo iba a encarar los grandes problemas que nos dejaba el macrismo. Lamentablemente eso no ocurrió. Es una pena. Si fue acertada para ganar una elección, pero ni siquiera discutimos cómo íbamos a encarar el principal problema, que era el tema de la deuda, cómo nos íbamos a plantear. Y ni siquiera nos planteamos que esa clase trabajadora y ese pueblo que resistió 4 años era el factor fundamental para encarar la lucha contra esos factores de poder que no nos iban a dejar cumplir con el mandato que la gente había puesto a través del voto en el 2019. Por eso hoy yo creo que aún en medio de esta situación de incertidumbre, bienvenido sea que se ponga en cuestión 4 o 5 puntos programáticos. Lo único que digo es que el desafío es el mismo que tenía Perón en aquel momento, y confiaba que lo podía resolver con el pueblo participando, organizado, combatiendo, confrontando todas las veces que sea necesario. Porque uno de esos puntos programáticos que se habló el otro día claramente es el tema que a la deuda externa no la vamos a pagar si no es con superávit que tengamos nosotros de nuestras exportaciones y todo lo demás. Bueno, eso significa una enorme confrontación como la que se daba en estos tiempos contra la ofensiva de Estados Unidos. Cuando hablamos de decir que nosotros en la articulación público-privado no nos podemos conformar con ser exportadores de commodities, tenemos que ponerle valor agregado y lo demás, eso implica una gran confrontación con sectores muy concentrados que no quieren un país industrial. Eso implica romper la atadura que tenemos en un sistema financiero que está armado para poder fugar capitales. Eso implica meter el Estado en el comercio exterior para que donde tenemos las ventajas comparativas la podamos controlar nosotros, Estado, y podamos revertir los recursos de donde está la riqueza nacional al desarrollo nacional. Quiere decir que estos puntos, y tal vez no estoy tan de acuerdo con ese tema de recobrar el pacto democrático, porque creo que lamentablemente hay sectores que no quieren el pacto democrático, es así. Es decir, si hoy fueran necesarios los golpes de Estado, y si pueden matarla a Cristina, lo matan. Es decir, ¿cómo recobramos el pacto democrático con un sector político que está cargadísimo de odio
y que no es nuevo. Sí, yo diría hoy es peor que nunca, pero en otras épocas también. Es decir, matar a Perón era una obsesión de muchos en la Unión Democrática. Difícil. Yo creo que más que pacto democrático es la imposición de la democracia por parte de la acción popular. Volver a creer en las organizaciones del pueblo. Confiar en que sin el protagonismo del pueblo es imposible llevar adelante cualquier tipo de programa en esa dirección en la que se plantea, con los grandes temas. Y algunas urgencias, que digo también, para enfrentar una coyuntura electoral, es imposible que el peronismo no tome algún par de decisiones de acá a las elecciones pensando en la familia que no le alcanza para comer. Digo yo, un congelamiento del precio del alimento es algo urgente que habría que fijar ahora. Todos sabemos lo que han acumulado en las remarcaciones estas grandes empresas. ¿Cómo no vamos a tener una decisión política desde un gobierno peronista de decir acá por 3 meses prorrogable a 6 se congela el precio de los alimentos y a partir de ahí también se establece una suma fija para todos aquellos ingresos? Tengan paritario, no que están por debajo de la línea de pobreza. No se puede estar realmente trabajando forzadamente y midiendo a ver hasta qué día del mes se llega. Así que bueno, esto ha sido un poco un repaso de la historia con algunos ejes centrales como agregados laborales, el ATRA, la integración latinoamericana, pero tratando de traerla también a estos tiempos porque es muy importante que la historia nos sirva para reencontrar el rumbo correcto. Gracias. Bien. Hermoso tema. Lindo formarse, capacitarse, construirse entre nosotros. Pero cuando sale de la palabra de Héctor Gringo Amichetti, la verdad que es un orgullo para todos tenerlo acá. Bien, vamos cumpliendo con el temario o con el orden que me dio acá Alejandra Oteda. Así no me escapo de nada de esto. Viene una serie ahora de preguntas que ya me las hicieron llegar. Y Gringo, retomando el principio de tu exposición, una pregunta que dice: ¿qué tan cierto es que la experiencia de los agregados obreros recibió resistencia no solo desde la esfera capitalista, sino también de los países socialistas? ¿Qué tan cierto es esto? Sí, yo creo que, digamos, ese tema de mantener la tercera posición implicaba de que los países del área comunista lo que necesitaban que nos alineáramos dentro de lo que para ellos era la fuerza que contrarrestaba el capitalismo, era la visión de ellos. Lo que yo creo es que nosotros comprobamos en el tiempo, más allá de algunos que puedan cuestionar algunos planteos del peronismo como anticomunista, de que el camino que Perón percibía que iba a llevar adelante el comunismo no llevaba a la salida de lo que era la dignidad del ser humano. Bien. Otra pregunta es más puntual. ¿En qué año se crea la CMT, la Confederación Mundial del Trabajo? ¿Y en qué año se crea el STILE, en lo que después fue la CHAT? Me pide las fechas de los años de la Confederación Mundial del Trabajo y de la STILE, que fue la base de lo que después fue el CHAT. Por ahí eso lo dejamos por ahí en los documentos que tenemos, ¿o tenés un dato preciso de eso? Si se refiere a la Federación Sindical Mundial, fue en el año 45, que en principio partió con la participación, digamos, de sectores del movimiento sindical de países capitalistas y comunistas, y en el 48 prácticamente queda nada más que con la influencia del comunismo. Bien, damos por contestada la pregunta. Y la tercera y última, creo, porque tenemos más preguntas en cuanto a lo que es por Zoom, pero insisto, las contestaremos, trataremos de contarlas durante la semana. La última es: ¿cómo recuperamos la centralidad de las organizaciones sindicales si la representación real es del 30% de la población activa? O sea, versus la economía popular o versus el cuentapropismo.
cómo recuperamos la centralidad de las organizaciones sindicales en cuanto a la representación real del movimiento obrero. Bueno, yo creo que primero que hay que valorar que a pesar de todo lo que pasamos en la historia, que siempre como eje de la represión fue el movimiento obrero organizado. Es decir, un golpe de Estado, intervención de la CGT, intervención de los gremios, encarcelamiento de los dirigentes y nosotros encabezando la resistencia. Prácticamente fue así. Genocidio, ¿no? Es decir, la estructura de base, de construcción de fuerza, porque la mayoría de los compañeros detenidos desaparecidos eran delegados de base. Esa estructura que el peronismo creó de base es clave en poder mantener vivo un alto índice de sindicalización, que en Argentina es lejos. Hoy estamos más o menos en 40% de sindicalización en Argentina, y el país que nos sigue es Brasil con 16 y pico, después viene México con 9,5 puntos, después Colombia con 5, ponele. Bueno, ¿qué implica de que con todo lo que vivimos, con un genocidio y lo demás, sigamos teniendo un movimiento obrero organizado, sindicalizado, y ejemplo o referencia a nivel mundial, aún con las debilidades que tenemos? Esto es muy importante para tener en cuenta. Yo lo que creo, y es parte del debate que hoy tenemos dentro del movimiento obrero, es precisamente que nosotros tenemos que ser la representación de los trabajadores que están excluidos de los sindicatos. Porque el gran déficit, a partir de que avanza el neoliberalismo y va excluyendo gente, es de los propios sindicatos. Nosotros, naturalmente, deberíamos haber sido la representación de esos trabajadores que fueron quedando excluidos del sistema formal de trabajo. Lamentablemente, muchos sindicatos, inclusive muchos negociando los achiques, las privatizaciones y todo lo demás, vieron como lógico, bueno, el que no está más acá, el que no tiene relación de dependencia. Nosotros tuvimos experiencias que a mí me parece que sirven, son chiquitas sí, pero sirven como ejemplo. Tenemos 25 cooperativas gráficas en el gremio y fueron trabajadores que se quedaban sin trabajo y dimos la batalla, las empresas recuperadas, se organizaron en cooperativas. ¿Eso es posible dentro de un sindicato? Sí. Si un sindicato en su estatuto tiene trabajadores en relación de dependencia y puede tener trabajadores con nuevas formas de relación. Nosotros creamos la Secretaría de Cooperativismo y Nuevas Relaciones de Producción, porque eso sí es parte del futuro del trabajo. Y eso también lo anticipaba Perón en aquel tiempo, por eso iba a dar charlas de cooperativismo a la CGT. Parece que hay un compañero en la CGT hoy le habla de cooperativismo, se le ponen los pelos de punta, porque consideran que el trabajador organizado en cooperativa es enemigo del trabajador en relación de dependencia. Y no es así. Perón hablaba de la democratización de la economía y del cooperativismo como parte del desarrollo económico del país. Bueno, fíjense ustedes cuántas cooperativas, emprendimientos productivos y lo demás hoy tienen una actividad concreta del compañero que tendría que estar encuadrado dentro de su organización gremial, aunque no tenga relación de dependencia. Hay que avanzar a eso, vuelvo a reiterar. De lo contrario, le hacemos el juego al neoliberalismo, nos divide en dos y le dice a esos compañeros que están en la informalidad o en el cooperativismo con gran esfuerzo y lucha, porque todavía no hay política de Estado que apuntale, muchas veces no tienen acceso al crédito, lo que fuera, pero le estamos diciendo, mirá, si flexibilizáramos los convenios colectivos de trabajo, ustedes tendrían un trabajo con obra social, con jubilación y lo demás. Nos juegan a trabajadores contra trabajadores. Lo que hay que hacer es asumir la representatividad del conjunto de la clase trabajadora con las características que tiene hoy la clase trabajadora en Argentina y a partir de allí volver a la defensa de un proyecto nacional de desarrollo y de industrialización. Ese es el camino, no hay otro. Bien. Después de esto que disfrutamos todos, creo, los presentes, los que están por Zoom, viene la parte lamentable ahora, que lo lamentable es que se nos acabó el tiempo. La verdad que ha sido un placer. Es así, pero digo, por eso el pacto democrático es difícil. Insisto, terminar hoy